Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias a todos por la participación el día de hoy. Damos inicio al programa de CADE Digital en su tercera edición, Perú, el impulso es digital, y a su sesión el día de hoy, Conectividad para el Desarrollo. Estaremos hablando hoy de la importancia y de la necesidad que es la conectividad para la transformación y como vehículo y como catalizador de la transformación social y económica y por ende del bienestar y el desarrollo de un país. Para ello, tenemos invitado el día de hoy a Juan Pablo Consuegra de Facebook, que es el director de Facebook para la región andina. Él hoy nos estará haciendo una presentación. Ya luego nosotros entablaremos un diálogo con él donde incluiremos algunas de las preguntas que nos hagan llegar. Para ello le pido, por favor, que todas las preguntas que tengan nos las dejen en un icono que aparece en el fondo o en la parte inferior de su pantalla, donde dice Question and Answers. Trataremos de contestarlas todas, pero en dado caso que no podamos hacerlas en la sesión, luego les estaremos haciendo llegar las respuestas a través de las redes de IPADE. Ya para cerrar después la sesión tendremos una breve conclusión y con esto damos por cerrada nuestra sesión de hoy, ¿no? Sin más demora, le doy el pase a Juan Pablo Consuegra y ya después comenzaremos el diálogo. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias hoy por tu participación. Hola Teresa, ¿cómo estás? Y hola a todos los participantes el día de hoy. Un placer estar con ustedes esta tarde. Vamos a conversar un rato con Teresa y con todos ustedes sobre la conectividad para el desarrollo. Y es un término bastante ambicioso
Lo que pretendemos en la parte inicial es dar algunos conceptos y conversar sobre algunos puntos que son relevantes y luego abrir la conversación para preguntas y respuestas. No pretendemos ser absolutamente conclusivos, pretendemos más bien es abrir algunas preguntas para ustedes y algunos conceptos que creo que son relevantes en esta conversación. Para comenzar, me parecía importante tener esta primera imagen para abrir la conversación sobre una definición que me parece que es muy relevante y tiene que ver con la definición de desarrollo económico, que para todos puede ser algo que ya conocemos. Me parecía importante tratar de ambientar un poco esta charla en una definición lo más neutral posible. Y me gustó esta que encontré, que habla que el desarrollo económico se puede definir como la capacidad que tienen los ingresos de los países o las regiones para crear riqueza, a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Creo que es una definición que engloba, como siempre, todas las definiciones económicas son bastante amplias, pero esta engloba lo que nos interesa en el día de hoy es entender cómo el desarrollo económico puede realmente elevar la prosperidad y el bienestar económico. Y en el caso que nos ocupa hoy, la conectividad aparenta ser un catalizador bien importante de ese desarrollo económico. ¿Por qué aparenta? Porque a veces es muy obvio que un sector conectado, una región conectada, un país conectado es más competitivo, tiene mejor desarrollo económico, pero a veces no es tan fácil encontrar ese link, ese enlace entre las dos. Y yo creo que ahora conversaremos algunos puntos al respecto para tratar de aclarar un poco ese enlace. En la siguiente lámina vamos a ver algunas cifras de conectividad en el Perú que me parece que es importante para también ambientarnos en dónde estamos parados hoy. Y la verdad es que tenemos una dicotomía muy interesante. Tenemos, por un lado, algunas cifras que son muy relevantes y que muestran unos avances importantes de conectividad, y por otro lado, algunas cifras que nos muestran que hay oportunidades de desarrollo en algunos ámbitos, en algunas regiones, en alguna parte específica de la conectividad. Y de hecho, esto no es un problema en Perú, esto es una realidad en muchas partes de América Latina, pero déjenme y repasamos algunas cifras rápidas aquí. El 75% de los hogares peruanos tienen hoy un smartphone. Eso es una cifra importante, 75% de los hogares, entendiéndose esto como una penetración bastante alta, que tiene mucho que ver con el incremento de poder adquisitivo y tiene mucho que ver también con la cada vez mayor disponibilidad de smartphones de costos muy asequibles. Una penetración celular bastante grande. En Perú la penetración celular por individuo debe estar por encima del 130%, pero una diferencia muy fundamental entre la penetración celular en el área metropolitana de Lima y en los entornos rurales. Fíjense que es menos de la mitad la penetración de Lima metropolitana, de los entornos rurales versus Lima metropolitana, lo cual nos genera, o por lo menos a mí me genera, mucha inquietud y preguntas sobre cómo se ve la competitividad y el desarrollo económico en Lima metropolitana versus los entornos rurales y qué relación podemos tener ahí. Como lo mencioné, 130% de penetración de líneas celulares y un dato que es muy relevante, que habla de 27 millones de personas que entran a Facebook al menos una vez al mes. 27 millones de personas, 26 millones de personas que lo hacen a través del celular. ¿Esto por qué es relevante? Porque normalmente las conexiones a Facebook en un país determinado nos dejan saber bastante bien cuando las comparamos con la población cómo está la penetración de Internet. Normalmente en los países de Latinoamérica tenemos una relación del 100% entre las cuentas de Internet y las cuentas de Facebook, lo cual pues no está lejos en Perú tampoco. Entonces, fíjense cómo aquí podemos ver cifras positivas y cifras que nos generan algunas preguntas que son importantes tener en la cabeza. Ahora bien, un tema es la conectividad hace 12 o 13 semanas. ¿Qué ha pasado en las últimas 12 semanas? Porque esta es una situación bien particular y esta es una fecha bien particular para tener esta conversación. Porque yo creo que hoy por hoy, más que nunca, todos los que estamos aquí conectados, casi 600 personas, tenemos muy claro la importancia de la conectividad en un ambiente bien particular, una coyuntura bien especial. En esta lámina siguiente vamos a ver
alguna evolución de lo que ha venido pasando con cifras que tienen mucho que ver con Facebook, pero que también reflejan el impacto de la conectividad. La mensajería, por ejemplo, la distribución de mensajes entre dos personas utilizando WhatsApp, utilizando Messenger o cualquier aplicación de mensajería ha aumentado en un 50% en las últimas 2 semanas, en las últimas 12 semanas. Las llamadas de voz y de video se han multiplicado más del doble utilizando Messenger o WhatsApp, y todo esto tiene por debajo la conectividad. En un país como Italia, que como todos sabemos fue uno de los focos más importantes al inicio de la pandemia, el tiempo que la gente invertía en aplicaciones que utilizaban Internet y por consiguiente requerían una base importante de conectividad, aumentó hasta en un 70%. Y cada día, miren este número tan importante, más de 800 millones de cuentas están involucradas en transmisiones en vivo de ejercicios, conciertos, espectáculos, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien la conectividad nos genera la pregunta de cómo nos ayuda en el desarrollo, y tenemos unas realidades de conectividad en nuestros países que son bien particulares, en las últimas 12 semanas hemos visto estas realidades estrecharse al máximo. Hemos visto la conectividad jugando un papel fundamental y hemos visto la estructura de nuestros países llegando hasta unos límites que nunca habíamos pensado que iban a llegar. ¿Esto por qué es importante? Porque creo que esto nos muestra el papel fundamental que tiene la conectividad en el desarrollo. Y me permito hacer esta claridad en la siguiente lámina porque eso nos abre un poco la mente y la cabeza para entender para qué sirve al final la conectividad, porque no es solamente que en Perú haya 130% de penetración de celular o que el 75% de los hogares tengan un smartphone. Eso no solo eso hace que la conectividad ayude al desarrollo. Lo que realmente hace que la conectividad ayude al desarrollo es que la conectividad habilite a las empresas de un país determinado, no importa su sector, no importa su vertical, no importa su industria, para que satisfaga las necesidades de sus consumidores, actuales y futuras. Eso es lo que genera desarrollo económico. Lo que genera desarrollo económico no es simplemente que tengamos 200% cobertura de banda ancha. Lo que genera desarrollo económico es que esa banda ancha sirva para que a un consumidor promedio que está en Lima o en cualquier parte del país le permitamos le solucionemos un problema a través del uso de esa conectividad. Esto hoy por hoy es más importante que nunca, porque si bien la solución a las necesidades del consumidor siempre ha estado sobre la mesa, hoy por hoy, durante esta coyuntura, estas necesidades del consumidor han cambiado y nos abren nuevas oportunidades para que la tecnología y la conectividad solucionen problemas y por consiguiente permitamos mejorar el desarrollo económico. En la siguiente lámina vemos un resumen de cuáles son esos cambios fundamentales del consumidor hoy. Primero, el consumidor espera mucha empatía con lo que está pasando a su alrededor hoy. Segundo, el consumidor tiene una nueva normalidad digital. Yo creo que las 620 personas que estamos conectadas aquí hoy tenemos mucho más cercanía con lo digital hoy que lo que teníamos hace 12 semanas, tan solo 12 semanas. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a hacer teleconferencias y a coordinarlas por nuestro computador o por nuestro teléfono. Hemos aprendido a comprar por comercio electrónico, algunos más rápido que otros, algunos con menos miedo que otros. Pero en general, el consumidor se dio cuenta que la tecnología es un aliado. Es un aliado que nos sirve para solucionar problemas. Y nos ha ayudado también a entender que la tecnología no tiene edad. Al final, no importa si tenemos 10 años o 25 o 50 o 80, la tecnología nos está sirviendo hoy por hoy más que nunca para solucionar problemas. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque esos son los problemas que las empresas tienen que aprender a solucionar aprovechando la infraestructura de conectividad. Y esos son los argumentos más fundamentales para que el sector privado y el sector público le pongan atención a la conectividad, porque hoy es la conectividad la que nos va a permitir solucionar los problemas de los consumidores de hoy y, por tanto, aumentar el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestros países. Siguiente lámina, por favor. Entonces, al final, lo que estamos hablando es que no importa el tamaño de las empresas,
Hay que entender este nuevo consumidor y adaptar su operación para suplir las necesidades. Y entonces, ¿cuál es el papel de la conectividad? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué la conectividad es relevante para el desarrollo económico? Porque la conectividad es la que habilita esta solución de problemas. Sin conectividad, las empresas hoy no podrían solucionar los problemas que se están apareciendo hoy, que son diferentes a los de hace probablemente 12 semanas, o a los de hace 6 meses o a los de hace un año. Pero hoy la conectividad es relevante. Y fíjense en la siguiente lámina cómo vemos algunos de los problemas que soluciona la conectividad. Y esto es un informe de Deloitte que me gusta mucho, de hace unas 4 semanas más o menos, que mostraba qué es lo que hoy las empresas pueden empezar a hacer habilitándose y apalancándose en la conectividad para resolver problemas que probablemente o no existían antes o sí existían pero no les estábamos poniendo tanta atención. La famosa omnicanalidad que vemos en verticales como en la financiera o como en el retail, como realmente tenemos una misma experiencia en la tienda que en Internet. Eso hace 12 semanas o hace 13 semanas, todos lo manejábamos muy bien, pero resulta que hoy se volvió una realidad y una obligación, porque si no somos omnicanales, si no tenemos nuestro e-commerce funcionando con una buena experiencia, no vamos a poder salir adelante en esta coyuntura. ¿Y eso quién lo habilita? La conectividad. Sin conectividad no tiene ningún sentido generar omnicanalidad. O cómo logramos reducir la fricción en la compra, pero ya no es una fricción en la fila de las cajas para pagar en una tienda. Ahora la fricción es digital. ¿Cómo hacemos que la gente pueda con solo 2 o 3 clics entrar a comprar lo que tiene que comprar? ¿Y eso cómo se habilita? Con conectividad. No se habilita de otra manera. ¿O cómo logramos construir nuevos modelos de compra para que tengamos la mercancía mucho más rápido en manos de los consumidores? ¿O cómo hacemos un marketing diferente? ¿Cómo nos comunicamos diferente con el consumidor hoy, que el consumidor está en su casa con mucho más tiempo libre, entre comillas? ¿Y cómo hacemos esto? Con conectividad. Entonces, fíjense la relación tan interesante entre desarrollo económico, conectividad y consumidor. Hoy por hoy, las necesidades del consumidor, en la medida en que las empresas sean capaces de solucionarlas con conectividad, vamos a generar desarrollo económico y prosperidad. Y para eso utilizamos la conectividad. Y con esa base podemos empezar a tener conversaciones con el sector privado, conversaciones con el sector público, conversaciones con todos los actores que hacen que la conectividad sea una realidad para traducir conectividad en desarrollo. Y yo creo que estamos en un momento bien particular en el mundo. Yo honestamente pienso que nunca había sido tan obvio la relación entre la conectividad y el desarrollo, entre la conectividad y la prosperidad y el crecimiento económico. Venimos hablando hace mucho tiempo de conectividad y la necesidad de tener al país 100% conectado y a todas las regiones del país 100% conectadas. Pero hoy por hoy, en una coyuntura como la que estamos, es donde se hace más evidente la necesidad y donde se hace más evidente ese enlace entre la necesidad de conectividad y la prosperidad y el crecimiento social. Esos eran los conceptos que quería compartir con ustedes rápidamente. Creo que, Teresa, estamos a tiempo para que empecemos a conversar un poco sobre este tema y sobre los tópicos que creas que hagan sentido. Sí, Juan Pablo, de hecho te estoy escuchando y tengo algunas preguntas. Y fíjate, tú bien dices que dada esta coyuntura, que yo ya llamaría nuestra nueva realidad post-COVID-19, y como tú lo indicas, hay una necesidad de transformarnos para adaptarnos a esta nueva realidad, a las nuevas necesidades de consumo o a las nuevas necesidades de las personas en general, y cómo esa conectividad termina siendo la habilitadora, creo que usaste esa palabra, la habilitadora de todo este proceso, palanca de transformación. Yo usé la palabra al principio, catalizador de todo el desarrollo, bienestar, prosperidad que tiene o que necesita un país. Yo ahorita te pregunto, y tú también lo comentabas, en el Perú hay una zona rural que tiene una brecha digital importante. ¿Cómo haríamos, según tu visión, cómo haríamos para afrontar esa brecha digital que tenemos en el Perú, que también lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad importante de llegar a estas zonas? Es decir, ¿qué ves tú? ¿Cómo lo podríamos afrontar? Mira, eso es una excelente pregunta y es una realidad.
que, como les decía yo al principio, no es una realidad solamente del Perú, sino es una realidad en muchos países nuestros de América Latina. Y yo creo, Teresa, que hay dos maneras de ver esto. Hay una manera que tiene que ver, y que yo creo que además es la manera tradicional como lo hemos venido viendo en América Latina, y es ese objetivo de todos nuestros gobiernos y de todas nuestras entidades oficiales y muchas privadas también, en entregar conectividad, en entregar banda ancha, en masificar la conectividad en el país como plan de gobierno, que me parece que es importante, es necesario, pero de cierta manera a veces es un poco miope cuando se presenta únicamente como llevar conectividad a los sectores más remotos del país. ¿Por qué digo que es miope? No porque no sea importante, yo creo que es muy importante, pero a veces nos hace falta explicar la razón por la cual queremos hacer eso. Y cuando explicamos la razón y cuando la tenemos clara, no solamente aparecen nuevos jugadores en el ambiente, nuevos jugadores en el entorno, sino que además algunos obstáculos que veíamos antes para llevar conectividad a sectores remotos, de pronto se disminuyen, o se reducen o se eliminan. Y te voy a poner algunos ejemplos. Imagínate que pudiéramos hablar de llevar conectividad, llevar banda ancha al campo peruano, a cualquier región rural peruana, porque básicamente esa conectividad va a soportar soluciones de negocio que, por ejemplo, integren a los campesinos con los consumidores sin intermediarios. Eso es una solución que necesita tecnología, que necesita conectividad. Y si la razón de ser de llevar la conectividad al campo es esa solución, va a ser mucho más clara el objetivo y vamos a poder involucrar a muchos más jugadores ahí. Hay otro que es muy claro y muy obvio, que es muy relevante en nuestros países, y es la educación. Cuando realmente llevamos herramientas para educar a los peruanos que viven en zonas remotas, y esa es la razón por la cual llevamos conectividad, involucramos a nuevos jugadores, los costos de la conectividad en el mejor de los casos se reducen, en el peor de los casos simplemente se comparte con más jugadores y hay muchos más argumentos para llevar la conectividad a donde hoy no está. Entonces, al final, creo yo que si enfocamos la conectividad en un habilitador, como tú lo mencionabas, en un catalizador de soluciones que son relevantes para el peruano, para elevar la calidad de vida y generar desarrollo y prosperidad social, de esa manera cambiamos un poco el discurso, vamos a dejar de hablar solamente de cuánto nos cuesta llevarlo y vamos a empezar a hablar realmente de cuál es la razón por la cual lo vamos a llevar y hacer esas regiones mucho más prósperas. Mira, Juan Pablo, y de hecho lo mencionaste ahorita, en el tema, porque al final esto es una necesidad en todos los sectores, en todas las industrias, el tema de conectividad, pero yo ya creo que, y después de lo que hemos vivido y toda esta coyuntura, el ámbito de salud y medicina, ya la conectividad pasa a ser una, yo diría, más que una necesidad, una obligación y un derecho, ¿no? Y eso se ha estado hablando mucho en los últimos días, ¿no? El derecho a la conectividad. Que en salud y medicina, bueno, en salud, medicina y educación, ¿no? Esas tres creo que ya ahorita se hace indispensable. ¿Qué dices tú de cuáles serían los retos en estos entornos para el tema de conectividad? Pues mira, creo que lo acabas de mencionar. Creo que la conversación alrededor de la conectividad convirtiéndose en un derecho vital es una conversación que, si bien lleva algunos meses o años por ahí andando, en este momento es cuando más se hace relevante. Y se hace relevante por lo que tú mencionas: educación, salud y bienestar en momentos como estos. La salud se vuelve otro de esos argumentos por los cuales es necesario llevar la conectividad a todos los sectores más remotos del país. Y si no lo hacíamos antes, muy probablemente no lo hacíamos porque no había necesidad, porque estábamos acostumbrados a tener la medicina como tradicionalmente lo habíamos tenido, con servicios buenos, regulares o malos, depende obviamente de muchas cosas, pero teníamos al médico cerca, al hospital cerca, y al puesto de salud cerca. Ahora que no tenemos eso, pues la necesidad de tener
la telemedicina se volvió fundamental. Y yo creo que tanto nosotros los consumidores o los pacientes, como los médicos, como las entidades prestadoras de salud, se dieron cuenta no solo que era una necesidad, sino que además disminuye los costos totales de la industria, diría yo, porque me permite poner mucha más atención a la medicina preventiva que la medicina curativa, digamos. Me permite reducir los costos de desplazamiento, me permite reducir los costos de todo lo que no tiene que ver con atenciones urgentes de medicina y con, yo creo que tú has sido testigo y yo también, con la tecnología y con la conectividad, pues tengo acceso al 80 o al 90% de mis necesidades de medicina, de mis contactos con los médicos de una manera bastante aceptable. De hecho, me reduce el costo de una consulta, la telemedicina. ¿Por qué? Pues porque al final es mucho más barato para todas las partes. Entonces, esto se vuelve un argumento fundamental para llevar la conectividad, para cambiar la industria de la medicina, para cambiar los paradigmas que traemos desde hace muchísimos años y empezar a crear una industria de cero que solamente va a ser buena para el consumidor final, para cualquier habitante del país en cualquier sector remoto. Esta conversación no es solo sino buena, porque voy a mejorar la calidad de la medicina, porque voy a reducir los costos y porque genero una razón para aumentar la conectividad y llegar al 100%, porque involucro a otros ministerios, porque involucro a otros sectores de la economía y al final reduzco los costos, los distribuyo y hago que los 32 millones de peruanos tengan la medicina que necesitan. Mira, Juan Pablo, aquí tengo varias preguntas. Voy a tratar de entregártelas todas a ver si podemos responderlas, ¿no? Fíjate que hay una que me parece muy buena. Dice, ¿consideras entonces que el reto es democratizar la conectividad? ¿El Estado tendría que asegurar la conectividad poniéndola en el mismo nivel de los servicios del agua y la energía? Pues eso es lo que se dice de la conectividad cuando se empieza a considerar como un derecho, de tenerlo como al mismo nivel. Yo creo que en la medida que haya muchos jugadores participando, en el caso de la medicina, por ejemplo, habrá muchos jugadores, en el caso de la educación habrá muchos jugadores, en el caso, la empresa privada tiene una responsabilidad aquí también y una oportunidad gigantesca. Entonces, yo creo que sí hay que democratizarla y yo creo que hay muchos actores diferentes necesariamente al gobierno que pueden jugar un papel relevante. Ya sea porque hay tecnologías que permitan llevar la conectividad a sitios a donde no puede llegar, y muy seguramente esas tecnologías son del sector privado, o porque hay soluciones que, valga la redundancia, solucionan un problema que tenga un campesino o un ciudadano en cualquier parte del país que con tecnología se puede solucionar. Entonces creo que el trabajo en equipo, conjunto, entre el sector privado y el sector público es el que va a hacer la diferencia para lograr tener la conectividad como un derecho democratizado. Con esto respondes, con esto último que acabas de decir, respondes la segunda pregunta que tenía, que al final esto es un trabajo de Estado y de empresa privada para democratizar la conectividad, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para habilitar o para tener o habilitar tener un Perú 100% digital? ¿Cuál crees que crees que sería el mayor obstáculo? Pues mira, yo me voy a atrever a hacer un símil aquí, y esto de pronto puede tener varios contradictores, pero yo soy un fiel creyente de eso. Si de alguna manera traslapamos esa pregunta que me estás haciendo al sector privado, en el sector privado el mayor obstáculo para hacer una transformación digital de cualquier tipo es la manera de pensar de nuestros ejecutivos en general, porque no tienen un mindset necesariamente digital. Y cuando hoy vemos que todos los consumidores están en digital, la transformación digital tiene que darse basado en un cambio cultural de las empresas. Extrapolando eso hoy al Perú, y no solamente al Perú, sino yo diría que a la mayor parte de los países latinoamericanos, yo creo que el mayor obstáculo que tenemos es el mindset de nuestros habitantes y de nuestros gobernantes hacia una transformación total. Yo creo que nos hace falta la intención y la voluntad de trabajar en equipo, sector público, sector privado. Nos hace falta visualizar para qué hacemos la conectividad al 100%. Porque suena muy bonito, Teresa. Tengamos Perú 100% conectado. ¿Para qué? En el momento que lo tengamos claro, y hoy por hoy, en esta coyuntura, yo creo que lo tenemos más claro que nunca.
Si lo tenemos claro y trabajamos en conjunto del sector privado y sector público, seguramente lo logramos, porque vamos a encontrar más jugadores que van a estar interesados en invertir, en aportar, porque es bienestar para todos. Entonces yo creo que el mayor obstáculo es en nuestra manera, como sector privado y sector público, que estamos enfrentando el problema. Juan Pablo, ¿y cómo, esta es otra de las preguntas, cómo medimos si un país cumple con sus objetivos y avanza en ese camino digital, conectividad, virtualización? O sea, ¿cómo medirlo? ¿Cómo saber que estamos en buenos pasos? Eso es una excelente pregunta y yo me atrevería, mire, pues esa es la pregunta del millón, pero yo me atrevería a decir, Teresa, que lo primero que hay que hacer es poner esos objetivos claros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener 100% conectividad. ¿Eso qué significa? Significa, voy a ponerte un ejemplo. Si uno le preguntan que la conectividad de Estados Unidos versus la conectividad de Colombia, ¿cuál es mejor? Uno pensaría que es mejor la de Estados Unidos. Pues digamos, lo primero que uno piensa es que es la de Estados Unidos. Pero si la métrica que usamos es el número de cabeceras municipales con acceso a banda ancha, Estados Unidos tiene el 84% y Colombia tiene el 99%. Entonces, dependiendo de los KPIs que usemos, vamos a poder definir el avance. Creo que ahí parte el problema. Si nosotros somos capaces de definir cuáles son esas métricas correctas, que además van a reflejar el avance del país. Una métrica no puede avanzar mucho más rápido de lo que avanzan las industrias o de lo que avanzan los objetivos que tenemos. Pero si al final decidimos que vamos a tener 100% de cobertura de conectividad, porque queremos darle mucho foco a la medicina, de pronto los indicadores tienen que ser indicadores que relacionen la conectividad con la medicina. O queremos dar 100% de educación digital. Entonces, los indicadores tendrán que ser alineados entre la conectividad y la educación. Entonces, creo que de esa manera ponemos los indicadores correctos y al final los vamos a medir. Porque si no, vamos a seguir quedándonos en los indicadores que les mostré al principio de mi presentación. ¿Cuántos smartphones hay? ¿Cuánta penetración celular hay? ¿Cuánta penetración de Internet? Y eso ya nos damos cuenta que no nos refleja el nivel real de conectividad de un país. Okay. Mira, Juan Pablo, y a nivel de, que eso también se ha estado hablando muchísimo en estos últimos días, el tema de qué es buena conectividad, cómo podemos entender qué es buena conectividad, porque hablamos de conectividad, pero después comenzamos a hablar de cuál es la calidad de esa conectividad, y ahora también hemos experimentado un incremento inhabitual del tráfico de datos bueno, se ha exigido mucho a las operadoras para mantener su calidad, pero también sabemos que ir a otras zonas donde no hay nada, también cuáles serían esos umbrales, porque a veces esos umbrales pueden estar tan altos que definitivamente no exista ni siquiera la conectividad por esos umbrales tan altos que se ponen como calidad de conectividad. Entonces, ¿qué entiendes tú por ese tema de buena conectividad y hasta dónde sería un stopper o un habilitador esos indicadores de calidad? Me encanta esa pregunta que me estás haciendo porque no hay una única respuesta. Y hoy estamos viviéndolo. Para mí en mi casa, una buena conectividad es la que me permita tener a mis hijos conectados de 8 horas con video permanentemente. Si no puedo hacer eso, entonces no tengo buena conectividad. Yo. Pero para una persona que está en Arequipa, que solamente necesita consultar su correo electrónico porque a través del correo electrónico es como hace un intercambio de facturas con su proveedor o su cliente, pues necesita una décima parte de mi ancho de banda, una décima parte de mi conectividad y está feliz porque le funciona perfecto. Entonces, volvemos al concepto que hablamos hace un par de preguntas, que es, ¿para qué necesito la conectividad? Yo sí creo que necesitamos un mínimo vital. Tiene que haber una conectividad mínima para todos que permita hacer las cosas básicas, pero de ahí en adelante una buena conectividad va a depender de la aplicación de la conectividad. La telemedicina va a requerir una, la educación va a requerir otra, las aplicaciones para hacer más productiva la agricultura, pues requieren un tipo de conectividad diferente. Las aplicaciones para hacer más productiva la relación entre proveedores y cadenas de valor va a requerir una conectividad diferente. Entonces, si partimos de un mínimo vital y sobre ese vamos construyendo y dependiendo de la industria o dependiendo de la necesidad, definimos un umbral, pues vamos, digamos que localizando esa necesidad basado en la realidad, en lo que pasa allá afuera. Y no planificamos al interior, sentados en una mesa con 6 personas alrededor,
decidiendo cuál es ese umbral mínimo, porque no lo vamos a lograr nunca. Nunca vamos a tener el total alcance de lo que el peruano promedio necesita. Entonces creo que en este momento tenemos la posibilidad de clasificar el uso, la conectividad por uso y definir un umbral mínimo y por cada uno de los usos definir cuál sería el ideal. Mira, y una última pregunta antes de pasar a las conclusiones, Juan Pablo. Dice, bueno, yo creo que tú lo has escuchado, hay una reciente corriente en relación a las opiniones de 5G y su nivel de peligrosidad, ¿no? Aquí dice cómo hacer para educar a la sociedad y que acepten la conectividad, y en este caso la conectividad de 5G, y cuáles son esas ventajas que deberíamos exponer para que yo creo que parte de lo que estamos haciendo en esta sesión precisamente es dar las bases para lo importante que es la conectividad. Pero, ¿cuáles son esas ventajas que deberíamos exponer adicionales a todo esto que tú nos has dicho en cuanto al tema de 5G? Pues mira, eso también es bastante particular, pero yo creo que 5G en Perú, y no solamente en Perú, en todos los países donde se está dando esta conversación, yo creo que hay una conversación antes del COVID-19 y una conversación después del COVID-19. Porque antes del COVID-19, o sea, el 1 de marzo o el 1 de febrero, podíamos tener una cantidad de discusiones sobre la necesidad del 5G. Más rápido, más despacio, más efectivo, menos efectivo, más costoso, menos costoso, mayor cobertura, menor cobertura, los riesgos que tú mencionas. Hoy, 12, 13, 14 semanas después, sabiendo la necesidad que tenemos de mantener la conectividad con los estándares que se requiere, con las velocidades que se requiere, con el nivel de performance que se requiere, yo creo que por lo menos la mitad de las preocupaciones que habían objetivas, preocupaciones objetivas, técnicas, desde el punto de vista de 5G, ya no existen. Entonces, yo lo que sugeriría es, tengamos esta conversación ahora y volvamos a enero, entendamos qué es lo que estábamos discutiendo en enero, tengámosla hoy, pongamos el mundo en perspectiva y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas discusiones ya no tienen sentido y vamos a poder, de hecho, llegar mucho más rápido a un buen puerto con esta decisión. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo no sé si quieras concluir de toda esta sesión. Nos los has dejado muy claros, pero sí te doy unos minutos para que hagas tus conclusiones acerca de la sesión y la conectividad para el desarrollo. Pues muchas gracias a ti por el tiempo y por la invitación. Y la verdad es que mi conclusión yo creo que es esa última frase que te dije. Yo creo que teníamos un estado de la conectividad antes del COVID, un estado de la conectividad después del COVID y sobre todo una percepción diferente. Tenemos hoy consumidores mucho más digitales que hace un mes, que requieren de la conectividad mucho más que hace un mes y medio, que entiende que la tecnología es amiga, que la tecnología resuelve problemas y la única manera de que esto suceda es que tengamos la conectividad correcta. Entonces, yo creo que esto es un llamado a todos los sectores de la economía peruana, al sector privado, al sector público, para sentarnos todos en una mesa y tomar la mejor decisión para el país con base en esta experiencia de las últimas 13 semanas, no en lo que venimos pasando en los últimos meses o años, sino en las últimas 13 semanas, basados en esto, cuál es el mejor camino para el Perú y creo que vamos a tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más rápidas que si lo hubiéramos hecho el año pasado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, de verdad, y a todos los que estuvieron participando con sus preguntas. Y ahora los invito a completar una breve encuesta que les va a aparecer en pantalla y comentarles también que en 5 minutos tendremos un receso de 5 minutos para luego ya ir con nuestra segunda sesión del día de hoy. Muchas gracias.